realidad, lo que os voy a ofrecer, pues la información que os voy a facilitar, ni es nueva, ni pretendo, ¿cómo se me ve bien? Estoy bien. Ni pretendo que sea nueva, en el sentido de que prácticamente desde los tiempos de la señora Blavatsky todo está dicho con respecto a lo que es el sendero del discipulado. Se trata, ni más ni menos, de que se ponga en práctica la información que se tiene al respecto. Si esa información se pone en práctica, evidentemente el sendero del discipulado va a ser para nosotros un libro abierto y no va a ser algo farragoso y difícil de llevar a cabo. Sin embargo, quiero decir una cosa, como sugerí ya cuando tocamos el tema del sendero del discipulado. Cuando tocamos el sendero del discipulado, insistí mucho que primeramente había que oír el famoso mensaje del alma, es decir, ese llamado interno que todos en cierta medida en algún momento de nuestras vidas podemos vivir, y que ese llamado está relacionado directamente con esa capacidad que tiene el ser humano de hacerse preguntas. En aquel momento os insistí en que estuviéramos atentos a las famosas 4 preguntas de la Esfinge: el quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Había una cuarta pregunta, era ¿para qué? Pero esa pregunta, por alguna razón, cuando se tradujo a las lenguas modernas, o a las lenguas antiguas también, pues no llegó. Solamente ha quedado en grupos iniciáticos esa cuarta pregunta: ¿para qué todo esto? Pero hay otra pregunta que está relacionada con la Grecia clásica y que tiene que ver mucho con el conocimiento de uno mismo. Y básicamente dice: hombre, conócete a ti mismo. La segunda parte de la pregunta era: como uno con el imperecedero, como uno con Dios. En realidad eso no nos ha llegado tampoco, pero nos ha llegado lo más trascendental: hombre, conócete a ti mismo. ¿Qué pasa? Que cuando uno se ha hecho esas preguntas y ha intentado cuestionarse, averiguar quién es en realidad, le han ido surgiendo respuestas. Y esas respuestas al final lo han llevado a tomar una decisión determinada de acercarse a la luz de forma consciente y racional, con la finalidad básicamente de servir a los demás. Esto que va a venir en varias disciplinas, son unas 20 aproximadamente, es muy sencillo todo, pero lo que quiero expresar es que el sendero lo tenemos que ver como un camino de interiorización, pero al mismo tiempo de interiorización, de exteriorización de las cualidades que se han descubierto. No sirve de nada, si queremos algún día llegar a ser discípulos, tal y como la enseñanza esotérica nos dice, no sirve de nada que adquiramos unas cualidades si no es para compartirlas con los demás. Esto sí que es importante, porque la diferencia básica entre un aspirante y otro que es discípulo es que el aspirante tiene dudas. El aspirante generalmente todavía tiene en cuenta la parte, la forma, la personalidad, el yo pequeñito. El discípulo solamente ve la totalidad. El iniciado aún persiste mucho más en ella. Pero tengamos en cuenta una cosa para empezar. Discipulado y camino de aprendizaje son términos sinónimos. Sí que existe una cuestión técnica de lo que es un discípulo documentado, de lo que es un discípulo trabajando para una zona de la jerarquía, pero es un tipo de información que posiblemente le interese a poca gente y no al común de los estudiantes de teosofía o de esoterismo que se acercan a una reunión de este tipo, de conferencia pública, sino que más bien habría que tratar el tema en grupos de estudio privados, donde se profundizara en el tema y donde los participantes estuvieran dispuestos a aportar algo de su propia experiencia para enriquecer el grupo, porque a nivel genérico, no podemos hacer una explicación así tan amplia teniendo un tema que solamente a pocos, posiblemente en estos tiempos, le puede interesar. Sin embargo, yo soy de los que piensan que hay que hablar del discipulado, hay que hablar de la iniciación y hay que hablar del sendero de aspiración. ¿Y por qué? Porque en la medida en que seamos capaces de hablar de la aspiración, del discipulado y de la iniciación, estaremos invocando unas energías, un estado de conciencia que al final van a revertir en beneficio nuestro. Y si es en beneficio nuestro, no nos quepa duda, porque estamos hablando del discipulado, que va a ser en beneficio del grupo, en beneficio del todo, de la sociedad. Dice, podríamos entender por sendero del discipulado aquel camino o estado de conciencia capaz de expresar el potencial que el alma atesora. En realidad, lo único que se hace en el sendero del discipulado
es destapar la botella de las esencias, es decir, la botella donde se guarda la esencia del alma, y dejar que el perfume del alma se difunda, se expanda, y nosotros, allá donde vayamos exhalando ese perfume. Ese perfume básicamente consiste en armonía, desapego, impersonalidad, discernimiento, luz, voluntad al bien y básicamente una cosa que pongo más adelante, amor. Si el alma no manifiesta amor, el alma no se está manifestando. Y otra cosa muy importante, como os decía al principio, nos acercamos a la esencia, nos acercamos a esa botellita que guarda la esencia última con la finalidad de compartirla con los demás. Pues nada mejor que el amor que el alma tiene para poderlo compartir con los demás. ¿De qué sirve decir que tenemos mucho amor o que somos seres muy espirituales si luego esa cualidad no la compartimos con los demás? Si esa cualidad los demás no la ven, tienen que ver algo de ella. A lo mejor no toda, porque no les corresponde por su estado de conciencia, pero un poquito sí. Entonces, si son capaces o si somos capaces de vivir ese estado de conciencia, no nos quepa la menor duda que allá donde vayamos iremos exhalando el perfume del equilibrio, de la armonía, de la integración, de la buena voluntad, de la voluntad al bien, es decir, las cualidades del alma. Y entendemos entonces que para llegar al resultado práctico se deberá pulir toda la expresión personal hasta convertirla en un fiel reflejo de la luz del alma. En realidad lo que se trata es de que nos apliquemos todas las disciplinas que conocemos, todas, el desapego, el discernimiento, la meditación, el estudio, la reflexión, la recapitulación, el estar atentos, el no desear nada, etcétera, etcétera, y ponerlas al servicio de la manifestación del alma. Si hemos leído el Bhagavad Gita, ahí hay una parte muy interesante, los diálogos entre Krishna, el alma, y Arjuna, la personalidad, donde Arjuna demuestra en un momento determinado síntomas de flaqueza. La persona llega a un momento que se cansa de luchar tanto y se pregunta que para qué. ¿Por qué hace esta pregunta la personalidad? Una pregunta muy interesante, porque todavía tiene los pies dentro del barro de la forma, del barro del deseo, del apego. En el momento en que la persona pueda crecer porque está manifestando las cualidades del alma, ya no tendrá ese apego a la forma y no tendrá al mismo tiempo el rechazo que le produce el apego a la forma, sino que se sentirá en cierta medida liberado. Pero para que eso suceda, tenemos que profundizar un poco más, tenemos que avanzar un poco más y tenemos que hacer como la rosa que está aquí, tener abierto todos los pétalos para recibir la luz del sol, para recibir la energía divina. Y esto hay que afirmar categóricamente que no hay que dejarlo para mañana, ni para el año que viene, ni para la siguiente encarnación. Esto hay que dejarlo para aquí y ahora. Porque tenemos la oportunidad, porque estamos asistiendo a clases de este tipo y porque en esta encarnación, básicamente, nos hemos hecho la pregunta. Entonces, si nos hacemos la pregunta en esta encarnación, nada mejor que en esta dar ya el salto. Aquí os pongo tres símbolos, tres figuras geométricas que más o menos todos entendemos, ¿no? El círculo, el triángulo y el cuadrado. Y apostillo lo siguiente: si las cuestiones anteriores, lo que hemos hablado en la anterior diapositiva, han sido resueltas, entonces el significado de estas figuras geométricas no tendrá ningún secreto para nosotros. Es más, estarán plenamente integradas en la conciencia de vigilia. Por el círculo debemos entender a la mónada o espíritu, lo que en realidad somos. Lo que en realidad somos. Somos mónadas, somos chispas divinas. Por el triángulo cabe entender al alma, al yo superior. Y por el cuadrado cabe entender a la personalidad o forma de expresión. En realidad, aquí está constituida como un cuadrado el cuadernal inferior porque se separa el vehículo denso del vehículo etérico. Pero en realidad el vehículo denso como tal no es ningún principio. El vehículo denso sí que el vehículo etérico no existiría, pero se dice de esa manera, aunque lo más correcto es decir físico-etérico, sin desligarlos. Porque ya digo, no puede vivir el denso si detrás no tiene el entramado energético que le ofrece el etérico. Y esto es algo que lo debemos tener claro. ¿Qué somos en realidad? ¿Y cuándo actuamos? Yo entiendo que la primera parte del enunciado, la mónada del espíritu, va a ser difícil de resolver. Y
Y de hecho, posiblemente en esta encarnación, muy poca gente pueda tener un vislumbre de lo que es la mónada o la tríada espiritual en este caso. Sin embargo, sí que tenemos el deber de apuntalarnos en el camino de acercamiento al alma, de expresar las cualidades del alma. Y sobre todo una cosa muy importante, tenemos la obligación desde ahora mismo de coger la personalidad y convertirla en una entidad integrada. Si esto lo hacemos, no nos quepa la menor duda que si la persona está integrada, el alma va a aparecer de forma más clara. Porque si la personalidad no está integrada, es decir, si el vehículo emocional no responde a los mandatos del mental, va a ser difícil que el alma se pueda manifestar. El ser humano, el punto débil del ser humano generalmente es el vehículo emocional, el mundo del deseo, el mundo del apego. Y si esto no se controla, el alma en realidad no se puede manifestar. Lo que va a dar en realidad va a ser un espejismo muy grande que nos va a conseguir únicamente. Esto es nada, ahí. Déjalo así, déjalo. Pero lo único que va a conseguir es que nos genere un espejismo que tarde o temprano tendremos que arreglar. Y eso va a ser muy complicado, tan complicado que todo el trabajo que estamos haciendo en una encarnación se puede ir al traste. Por eso es muy importante que empecemos por la parte externa, teniendo en cuenta una cosa, que quien está dirigiendo el trabajo es la parte interna o alma. ¿De qué sirve leer mucho si todavía nuestras emociones, por ejemplo, están desaforadas? No controlamos el vehículo emocional, no controlamos, por ejemplo, los apetitos de la personalidad. ¿Para qué sirve tener todo ese conocimiento si no lo ponemos en práctica? Es mejor prescindir de él y empezar a practicar ya. Y no tengamos miedo de los resultados. Si luego sucede que la gente que nos rodea nos da la espalda, no os asustéis por eso. Tenemos ahí el triángulo, tenemos el alma, que es muchísimo mejor, más importante, más interesante que la forma. Dice, en la anterior exposición se habló del sendero de aspiración, cuando hace unos meses hablé de aquí otra vez, se especuló sobre el duro compromiso que asumía voluntariamente el futuro discípulo. En realidad, para manifestarnos como un loto egoico completamente abierto, como este loto, estanque, en realidad, para llegar a ese estado deberíamos tener una expansión de conciencia avanzada y que se supone que tarde o temprano deberemos encarar. Sin embargo, no es el planteamiento, por ejemplo, de esta charla. No voy a hablar del tema de la iniciación ni mucho menos, porque eso quedará para una posterior exposición más adelante, en el próximo trimestre más probable. Pero con la información que tenemos, sí que podemos hacer que los pétalos del vehículo, del loto egoico, brillen. Y más que los pétalos del loto egoico, en realidad lo que tiene que brillar de una vez por todas son los pétalos del corazón. Si realmente tenemos una conciencia un poquito muy abarcante, un poquito amplia, y vamos incluyendo dentro de nosotros a todo lo demás, y cuando digo todo lo demás me refiero al resto de la familia humana, al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral, a los reinos subhumanos y a los reinos superhumanos, ese otro tarde o temprano se abrirá. Y solamente lo vamos a hacer nosotros, y no tenemos que seguir ninguna enseñanza específica. Es la voluntad de amar y la voluntad de identificarse con el todo lo que va a hacer que el corazón se abra. Evidentemente, no esperemos resultados de hoy para mañana por la simple cuestión de que en un momento dado nos hemos formulado este tema, sino que va a ser la práctica diaria inclusiva, abierta a los demás, lo que va a facilitar que el corazón se expanda. Y si el corazón se expande, entendido corazón no como plexo solar, que eso todo el mundo lo entiende, sino como ese amor indiferente por el todo, no por la parte, cuidado porque esto es muy importante remarcarlo. Si seguíamos a la calle a hacer una encuesta y preguntáramos a la gente qué significa el amor, todo el mundo, o casi todo el mundo sin excepción, hablaría del tema del amor en referencia a la polaridad opuesta. Es decir, un hombre y una mujer, es decir, desde la parte de la perspectiva del sacro. No es negativo, es una fase de conciencia humana, pero esa fase de conciencia humana tiene que estar ya trascendida. No quieres, ¿eh? Es que no hables, por favor, pero luego tengo que quitarlo todo esto, que queda muy feo. Ay, perdón. Vale, pues venga.
Entonces, el amor, para que realmente surta efecto, debe ser un amor completamente impersonal. Y la pregunta del millón: ¿cuántas personas están dispuestas realmente a practicar un amor de ese tipo? ¿Cuántos de nosotros realmente aceptamos todo lo que ello implica? Lo que ese amor impersonal, abnegado, sin condiciones. Cuidado, cuando a mí habla el amor incondicional, no. El amor siempre es incondicional. Lo que los seres humanos entienden por amor no es amor. Esta idea de que yo te quiero a ti porque tú me ayudas o porque tú estás a mi lado, eso es falso. Eso tiene valor desde la perspectiva de la personalidad. Desde la perspectiva del alma no puede tener nunca valor. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la parte oscura, la parte de la forma. Y llega un momento en que esa parte es tan densa que impide que este voto egoico se haga. No nos queda más remedio entonces que reducir la presencia de la personalidad y acentuar la presencia del alma. Y eso está en nuestras manos, no está en manos de nadie más que de nosotros. Esto tiene mucho simbolismo, si lo queremos ver, la foto de la derecha. Se indicó en ese momento, cuando hablamos del sendero de la aspiración, que el futuro discípulo debería tener las cualidades del alma, desarrolladas en un punto que fuera útil al grupo, es decir, al resto de sus congéneres. Podemos hablar todo lo que deseemos sobre el tema del alma y las cualidades del alma, pero si no se van acompañadas de la práctica, si no se manifiestan, estamos perdiendo el tiempo. Esto es como la persona que dice que sabe idiomas y es incapaz de hablar, o no sabe hablar o no lo sabe hablar nunca. ¿De qué sirve conocer un idioma exclusivamente a nivel gramático, por ejemplo? ¿De qué sirve? ¿Nos podemos entender solamente con la expresión escrita con otra persona en un idioma extranjero? Pregunto. ¿No es más práctico hablarlo? ¿No es más práctico manifestar, exhalar las cualidades del alma que estar horas y horas y horas lanzando pedratas sobre lo que es el alma y lo que no es el alma, lo que son las cualidades y lo que no son las cualidades? Pensemos en una cosa, ¿qué tenemos en la foto de esta? Tenemos un estanque, ¿verdad? ¿De dónde nacen los lotos? ¿Habéis visto algún estanque de lotos? Bueno, aquí en España los nenúfares, viene a ser lo mismo. El libre de agua, no pasa nada, también es el mismo ejemplo. Están en un estanque. En el estanque hay agua, el mundo emocional. ¿Dónde está la raíz? En el fondo del estanque, en el cielo, en el barro, en el reino mineral. ¿Qué ha hecho la conciencia? Ha ascendido, pero buscando ¿qué? La luz del sol, ¿verdad? Si no, no crece. Si no, el loto no crece. El loto no se planta encima de la superficie del agua, se planta en el fondo del estanque. Esto es como el arroz. Cuando lo plantan, está cubierto de agua. El agua se evapora en un punto determinado y el arroz empieza a crecer. Aquí vemos perfectamente que el agua está ahí. Es decir, el mundo emocional, el mundo del deseo, es consustancial a la manifestación del alma. Es más, gracias a que tenemos un vehículo emocional, podemos hablar del alma. Porque el vehículo emocional es el camino más fácil que tiene el alma para manifestarse. La búsqueda de la luz, la búsqueda del aire, de la mente superior, hace que el tallo crezca y cuando ha salido del agua, se abre para recibir el prana de quién, del Padre, de Dios, el prana solar, el éter. Ahí vemos un recolector, le podemos llamar maestro, aunque posiblemente este ser lo que va recogiendo son cangrejos. Cuidado, no necesariamente tiene que recoger lotos, eso es otra historia. Aunque fueran cangrejos también tendría su significado, seguramente. Dice, por ello asociamos el sendero del discipulado a la capacidad de expresar la luz del alma para beneficio del grupo. Esto es muy importante. El sendero de la aspiración está regido por la energía de la devoción, la energía del idealismo. Pero el sendero del discipulado está regido por la energía del amor. Y cuando se habla del grupo, se está hablando de amor. Aquella conciencia que entiende, que asimila que su evolución está dentro del grupo, es la conciencia que está viviendo el amor, el ideal de Acuario, de la era de Acuario. Aquella conciencia que todavía dentro de un grupo solamente piensa para sí y piensa para su propio enriquecimiento cultural o espiritual, esotérico privado, se está equivocando. Y el gran problema hoy en día es que todavía no hay suficiente gente, miembros en los grupos que apuesten directamente por la conciencia acuariana.
mucha gente que va a los grupos con la idea de ver qué sale, a ver cómo me enriquezco a nivel espiritual, a nivel interno, pero son pocos los que van a darlo todo sin esperar nada a cambio. El día que cambiemos esta forma de actuar, estaremos dentro de un verdadero grupo apoyado, en el que todos los miembros son iguales. Pero hay una particularidad mucho más clara de lo que es un grupo apoyado. En el grupo cristiano, el grupo estaba pendiente del individuo. Si uno dijo en la reunión, oye, ¿por qué no has venido? En Acuario es al revés. En Acuario es uno mismo, el miembro del grupo, el que se preocupa por el grupo, no al revés. Yo no tengo ningún derecho a reclamar la atención de los demás, porque yo soy una célula más del grupo, no estoy disociado del grupo. Parece una cuestión filosófica de discusión, pero en realidad parte de una cualidad nata. Tener amor o no tenerlo. Si tenemos amor, lo entendemos enseguida. Yo me preocupo del grupo total, en toda su totalidad. No de las personalidades de los miembros del grupo, porque eso tiene que quedar fuera. El gran problema que tenemos en estos tiempos es que ese mensaje acuariano no lo hemos entendido. Carecemos de amor, pero por una razón muy específica, porque todavía somos demasiado personales. Nos preocupamos mucho de las reacciones de la personalidad y poco de la esencia que hay detrás de esas personalidades. Juzgamos a la gente, por ejemplo, a través de la astrología convencional, diciendo Géminis es así, Cáncer es así, Tauro de esta manera, pero en realidad ¿qué estamos diciendo? No estamos diciendo nada. Estamos diciendo la máscara que utiliza en esta encarnación del alma para poder expresar su potencial. Si pudiéramos ver más allá de la forma, evidentemente encontraríamos amor. Pero claro, hay una cosa que los humanos nos da el verdadero camino, el karma, la famosa ley de la justa retribución. Ley que no entendemos porque evidentemente no está formulada en ninguna constitución, ni ningún código penal ni civil del mundo, pensamos esto porque es así. Pero la experiencia de cuantos nos han precedido dice que en la medida que aceptemos nuestra propia existencia kármica, estaremos comprendiendo la existencia kármica de los demás. Y todo lo que nos sucede, absolutamente todo, tiene una razón. No porque tenga que ser un karma como lo entendemos en sentido negativo hacia nosotros, sino porque es una puerta de aprendizaje. La familia, el trabajo, el grupo, en la era de Acuario, el grupo va a ser la escuela de aprendizaje y va a ser donde la conciencia se expanda y donde al final se reciba la iniciación. ¿Y por qué el grupo? Porque las energías de la constelación de Acuario están bombardeando el sistema solar, concretamente la Tierra. Entonces, esta humanidad necesita dar ese salto, dejar todo el remanente cristiano que tiene y abocarse directamente al grupo. Hasta ahora, aquí hemos tenido muchísimos dictadores en la Tierra. Gente que se cree que puede salvar el mundo. Muchos Quijotes iluminados en España, montones, que tenían la capacidad de arreglar el mundo, vamos, en momentos. Sin embargo, que se sepa, ninguno ha conseguido arreglarlo. Porque todos, absolutamente todos, tenían un defecto. Una carencia de amor. Claro, no podían tener el amor que tuvo, por ejemplo, un Buda o un Nazareno o el Cristo, porque no tenían la evolución. Y fijaos lo que le pasó, en concreto, el psicodrama que nos presentan en Palestina hace 2000 años al discípulo Jesús y a Cristo. Acaba con su propia vida física, crucificado en la cruz, es decir, en la cruz del servicio, de esa carga vertical y horizontal, en el que tarde o temprano todos nosotros nos tendremos que inmolar. Porque el objetivo del discipulado es inmolarse, igual que hizo el Nazareno. Ese es el objetivo de los discipulados. Por eso es tan difícil y llama tanto la atención el tema, pero al mismo tiempo genera muchísimas reservas, porque es mucho el sacrificio que habrá que hacer. No me refiero a la parte física, me refiero a darlo todo por los demás. Esto, cuando el alma llama, se hará. Si el alma no llama, pensemos que posiblemente algún día nos tocará. Dice, expuesto con claridad que el candidato desarrolla sus cualidades internas para el cumplimiento del plan de Dios, no para uso personal o egoísta. Si nos acercamos al sendero, decimos, vamos a tener mejor discernimiento porque lo vamos a practicar, vamos a tener una gran sabiduría, vamos a practicar el desapego y la impersonalidad y nos vamos a poner una medalla. Todos tenemos una tendencia innata a ponernos una medalla, una vez hayamos conseguido esas cualidades. Pero nos equivocamos, esas cualidades no son nuestras, son herramientas que se nos dan para servir a los demás. Si lo entendemos así, tendremos todo lo que necesitemos.
solamente nos van a enceguecer y vamos a ser víctimas de un gran espejismo y al final el fracaso lo tendremos delante. Y aparte, que la parte oscura nos va a tentar. ¿Cómo? Con las tres pruebas clásicas: el dinero, el poder o el sexo. Fijaos todos los dictadores de la tierra, todos. Algunos han sido tentados, algunos por las tres cosas. Otros por el sexo, otros por el dinero, otros por la ambición del poder. ¿Os acordáis del famoso Napoleón Bonaparte? El poder, el ansia, la ambición y el lo delató prácticamente. Y tenía unas ideas muy importantes este hombre en la cabeza, muy importantes. Dice, así podríamos afirmar que para llegar a ser discípulo juramentado se deberá transmutar la entera forma de expresión o personalidad. Claro, ¿cómo queremos realmente manifestar la luz del alma si en nuestra personalidad, en el vehículo mental concreto, todavía hay ciertas energías que tienen que ser subsanadas? En el vehículo emocional todavía hay algo que no, apegos, falsos conceptos, falsas devociones, falsos idealismos. Es imposible que el alma se manifieste. Y el alma se manifestará cuando la persona esté integrada y responda al patrón del vehículo mental. Y cuando el vehículo mental realmente, a través de la meditación, se esté manifestando en esa forma. Cuando eso se exprese, sí que podremos entender un poco lo que significa ser un discípulo juramentado. Dice, no siendo discípulo, esto es muy importante, aquel que lo desee, sino aquel que pueda esforzarse en llegar a la meta. O sea, el lenguaje sencillo, no va a ser discípulo aquel que quiera, sino aquel que pueda. Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Decimos, es lo mismo, sí, pero hay una diferencia entre el querer desde la perspectiva devocional, mística, de aspiración al poder. Voy a hacerlo, lo hago, porque he hecho ya el camino y he salvado la distancia entre una apuesta y la otra. Si eso lo hacemos a nivel interno, no habrá diferencia entre la gran mayoría de seres humanos, incluso dentro del sendero. El problema está en estos tiempos entre el querer y el poder. Aquel que puede, aquel que ha transmutado la personalidad, aquel que se lo ha trabajado durante encarnaciones y encarnaciones, es el que realmente va a recibir en su momento la expansión de conciencia o iniciación y va a ser aceptado en una santa jerarquía. Pero el que solamente quiere y anhela, no lo va a conseguir. Es más, se va a generar más conflicto. Es preferible no querer nada, no desear nada, y en el momento que estemos preparados, aquello que deseemos o anhelemos, a buscarlo, a ponerlo en práctica. Pero no estar toda la vida, yo quiero esto, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, porque eso es una losa gigante que tenemos encima y llegará un momento que kármicamente nos va a molestar. Y eso sí que es algo que debemos evitar lo antes posible. Dice, expuesto en estos términos, nos damos cuenta enseguida que discípulo será aquel estudiante que, aparte de discernimiento y disciplinación, deberá tener manifestado el amor. Y os he puesto un cáliz. Os he puesto un cáliz que representaría el principio crístico, al verbo divino, alojándose en la calidad del cuerpo causal que representaría la copa. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros debemos tener manifestado el principio crístico en nuestra forma de expresión para poder declararnos discípulos. Aunque existe la definición profana y laica de que discípulo es todo aquel que está estudiando, todo aquel estudiante que está en el aula del aprendizaje, se puede considerar discípulo, no desde la perspectiva técnica, sino desde la perspectiva social. Eso es algo que cada uno se lo debe aplicar en la forma en que quiera. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: si no hay verdadero amor, si no hemos despertado el vehículo con el corazón, el vehículo causal no vibra con el rayo del alma, que básicamente es amor, aunque venga por otro signo, por otra energía, si eso no lo tenemos, no estamos acercándonos al discipulado, estamos en otra fase, pero no en el de los discípulos. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. El cáliz generalmente tiene una connotación con la Iglesia católica, las iglesias cristianas, pero en realidad es falso. Es un símbolo universal, es un símbolo que se ha utilizado para representar lo que es el ser humano en realidad. En la parte de arriba de esta copa está reviviendo el principio crístico, el alma. La razón por la cual debe un discípulo manifestar amor la tenemos en la afirmación de
Si hay sabiduría, debe estar presente el amor. ¿Conocéis esto? ¿Conocéis el Dios? ¿Qué Dios es este? Es egipcio. Sí. Tot. El Dios con cabeza de Dios. Hay gente que lo confunde con el budismo. Este es el Dios de la sabiduría. ¿Sí o no, verá? Este es el Dios de la sabiduría que curiosamente tiene un pico, el pájaro este que hay en el delta, famoso, los indios del Nilo, y tiene un pico muy especial. Parece que con ese pico te pudiera traspasar la cabeza y activarte algún chakra determinado. Pero bueno, esto es algo que está ahí, ¿no? Lo importante es que tengamos en cuenta una cosa. ¿Qué nos enseñó Buda hace 2000 y pico de años? Que Dios básicamente es la luz, ¿verdad? Y eso lo hemos utilizado, lo hemos aprendido básicamente trabajando la mente concreta. Hemos llegado a la mente superior a través de las energías desimpares del quinto rayo y hemos descubierto que existe un mundo por encima del deseo y de toda la forma que es increíble, es incomprensible, omniabarcante, exultante de belleza. A ese mundo le hemos llamado el mundo de la sabiduría. Pero hay que remarcar una cosa. Si verdaderamente hay sabiduría, el amor tiene que estar ahí igual. Porque sabiduría y compasión, aunque semánticamente sean términos que no tienen mucha relación, o pudieran parecer no tener mucha relación, en realidad, si hay verdadera sabiduría, hay amor. Aquella persona que se ha declarado sabia es una persona con amor, porque en el fondo, conocer la luz de Dios es conocer un aspecto de Dios, pero si se conoce uno, se conocen nosotros. Puede ser que por línea energética, por línea kármica, te toque que tengas más afinidad con la parte de la luz que con la parte del amor. Pero en realidad, si se tiene asumida la parte de la luz, la otra está en camino de manifestarse. Ahora bien, no al revés. Se puede tener mucho amor hacia los demás y conocimientos nulos, ceros. Prácticamente ninguno. Eso puede darse, pero no importa. Lo que importa realmente es que esa compasión por los demás esté activa. Porque si lo está, automáticamente la intuición está despierta. Y esto es lo que vamos a hablar más. Dice, entendamos entonces que la preparación del sendero de la aspiración, ese sendero que nos ha colocado a los pies del maestro, a los pies del alma o maestro interno, ha dado sus frutos. Estos frutos se podrían conocer con el nombre de sabiduría, que hemos contado antes. Hemos trabajado muchísimo, nos hemos esforzado, hemos superado ciertas limitaciones de nuestra forma de expresión, hemos trabajado el pensamiento siguiente durante años y al final hemos descubierto que el discernimiento, el desapego, la discriminación y la impresión son cualidades inseparables del mundo de la sabiduría. Ahí tenemos a un loto egoico y tenemos un ser humano, el arquetipo del ser humano, en actitud meditativa, que hasta es este. Muy bien, vemos los chakras, los alineados y con una cualidad muy importante. Dice, discernimiento, desapego, discriminación y personal. Puede haber otras, pero básicamente, a lo occidental, posiblemente sean las más destacadas. Pero falta una muy importante, a ver si en el nacimiento es la otra. Básicamente, un discípulo es un faro de luz. Aquí os he puesto un faro de luz con 7 líneas de energía, me parece que son 7, si no me equivoco, y cada una apunta hacia una dirección diferente. ¿En qué se diferencia un faro de luz? ¿Conocéis algún faro? Lo que hacen. Hay una parte que no ilumina, solamente ilumina la parte emocional. Cuidado con esto. Sin embargo, aquí este faro lo que pretende es que lo ilumine todo. Ilumine la parte seca y la parte húmeda. Pero el faro, el simbolismo del faro, está muy bien relacionado con la mente, porque lo que te hace la luz de la mente es decir dónde están los problemas emocionales. Y cuando uno sube a la mente, realmente se da cuenta de las limitaciones que tiene a nivel emocional, a nivel emotivo, a nivel de qué cuerpo está. Y es algo que todos tenemos nuestro Kurukshetra particular en el vehículo emocional. Todos. Y estamos en un planeta que prácticamente es agua. Y como nosotros también somos agua, físicamente hablando, pues resulta que no hay más remedio que tener una relación, a veces diría de amor-odio, pero en el fondo lo que nos toca es una relación armoniosa. Pero es que además tenemos ahí
El globo de la cadena lunar, el antiguo vehículo que utilizó el globo planetario para manifestarse en el anterior periodo evolutivo. Eso es un cadáver, exhala una nota tóxica. Esa nota tóxica resulta que es necesaria para la regulación de las manías del reino vegetal y también para los ciclos de la naturaleza femenina, de los mamíferos. ¿Qué pasa? Que necesitamos de esa pequeña contradicción o gran contradicción para poder evolucionar. Y sin ella, evidentemente, va a ser no difícil, no imposible, como lo conocemos. Sin embargo, cuando hemos conseguido iluminarlo todo, es cuando nuestra conciencia se ha puesto mucho más amplia, porque ya prácticamente no hay nada que esté oscuro. Y eso es un estado de conciencia que tarde o temprano debemos asumir. Dice, sin embargo, se debería matizar que un estímulo será siempre un ser humano con las cualidades del ser humano. Luz, amor y voluntad también, pero manifestadas estas en un grado sobresaliente. Después hay un contexto de preguntas y yo os recomendaría que para grabaros en la memoria y luego para las preguntas hacer un pequeño diálogo. He puesto el loto abierto arriba porque en el fondo el arquetipo de este loto exhalando el perfume del alma correspondería a esas cualidades bien manifestadas. En el fondo un discípulo que es un ser humano muy corriente, una persona buena, pero buena con mayúsculas. Es decir, no buena porque es dócil, sino buena porque está fiel y fiel a sus principios. Nosotros se nos ha enseñado a todos a ser buenos porque somos obedientes. Obedientes al alma, en todo caso, pero obediente a otro no. Eso no es ser bueno. Eso es ser dócil o estar literalmente esclavizado, sumiso. Y eso me interesa. Ser discípulo será un ser al que muchos acudirán para pedir consuelo o ayuda. En el bien entendido que el discípulo lo único que hará será potenciar el papel del alma de quien pregunta. Si estamos esperando, si algún día tenemos la oportunidad de conocer un discípulo o intuimos, nos han dicho que esa persona es un discípulo, lo que no podemos pretender es que nos solucione la papeleta de nuestra vida. Si vamos con esas ideas, lo estamos engañando a él, estamos generando karma a él y nos lo estamos generando nosotros. Pero él tampoco puede pretender cambiar la vida de nadie. Será solamente su presencia, la exhalación que haga de su propia energía, bañada de amor y de armonía, la que consiga de la persona que va a preguntarle una transmutación. Pero no él no va a hacer nada, va a ser su propia conciencia. ¿Os acordáis por los evangelios de que el nazareno curaba con la presencia? No hacía imposición de manos, sino acudiendo delante como el Buda, su propia energía, su propia radiación, hacía que solucionara los problemas de los demás y las enfermedades. En el fondo lo que tenemos que ser es un pequeño sol. Del sol se dice que cada día ilumina el sistema solar y que se sepa todavía la vida a cambio. Pues un discípulo, cuando verdaderamente tiene amor, cuando tiene asumido perfectamente estos tres símbolos, no tiene necesidad de pedir nada para sí mismo. Todo aquello que necesite, no nos quepa la menor duda que alguien se lo va a ofrecer. Si necesita dinero, alguien se presentará con el dinero. Si necesita comida, alguien se presentará con la comida. Y hay ejemplos clarísimos. ¿Habéis leído la historia, la biografía de la señora Blavatsky? Y de muchísimos más teósofos conocidos y de santos de la Iglesia Católica o de grandes seres humanos que viven en el planeta Tierra. Cuando se han planteado un propósito, hacer algo, automáticamente ha venido el dinero. Alguien ha puesto el dinero. Estamos rodeados de ángeles, los ángeles están para nuestra trabajo. Nosotros nos interesa diseñar, lanzarlo. No esperar a tener dinero para hacer el trabajo, sino al revés. Voy a empezar el trabajo y el dinero tiene que venir solo. Si la idea es buena, el dinero viene. Si no viene, es que no era del todo correcto. Dice, un discípulo debe tener una personalidad integrada, debe asumir su compromiso interno en cualquier faceta de la vida personal y debe anteponer siempre el bien general al personal. Es decir, el discípulo debe tener voluntad personal. Y si no la tiene, la debe de trabajar. Hay una tendencia en el área de crisis a no practicar la voluntad personal porque parece ser que los demás no la entienden y levantan pollas, levantan contradicciones y todos los demás se asustan de lo que es la voluntad personal. Pero ¿de qué sirve seguir las indicaciones de los demás? ¿Por qué no seguimos las nuestras?
¿Por qué no nos afirmamos en lo nuestro, aunque estemos equivocados? Lo importante es que perdamos el miedo, que nos lancemos. Si nos equivocamos, solamente nos equivocamos nosotros, nadie más. Pero es que además hemos ganado algo muy importante, hemos ganado experiencia. Y esto es lo que nos debe de interesar siempre, la experiencia, no otra cosa. Amor. Un discípulo piensa en términos de totalidad, no de la parte. Reconoce la necesidad que conmueve su corazón, ofreciendo lo que ha conseguido a base de transmutar la forma de expresión. El ejemplo del sol. Ahora mismo nos está calentando. Y por la noche también. Porque los rayos suyos traspasan el planeta. Eso de que se quedan en la superficie es mentira. Los rayos del sol traspasan el planeta. Y si no es por un lado o por otro, el prana, el éter, nos alimenta. Llegará el día en que la humanidad vivirá del prana. Viviremos. Llegará un día. A lo mejor este siglo XXI se ve mucha más gente que es capaz de vivir, de contemplar el sol, prácticamente casi sin comer. Llegará el día. Pero para que ese día llegue, esta cualidad del amor debe estar un poco más manifestada a nivel grupal, a nivel global, a nivel de grupo, a nivel de interdependencia. Si eso lo conseguimos, hay una parte del trabajo que ya tenemos hecha y tenemos ya puntos enteros ganados para futuras encarnaciones. La cruz. Qué miedo, ¿no? La cruz es la cruz de Cristo resucitado, ¿eh? No está colgado, no está clavado. Si te fijamos, abajo ha crecido algo, unas plantas, y este Cristo ya está liberado. Es decir, que la esencia es lo que perdura, no la forma. Y al discípulo se le puede reconocer también por su serenidad, consecuencia del contacto con el alma que expresa en cada momento. El discípulo no critica, pues conoce las causas. El discípulo tiene desarrollado el sentido esotérico. ¿Creéis de verdad que la serenidad es una de las cualidades que atribuimos a los discípulos? La verdadera serenidad, esa que da el contacto con el alma, la que da el amor manifestándose cada día. Esa serenidad que es fruto de tener los apetitos de la persona controlados o agotados, los fuegos del cuaternario apagados. Muy importante que lo reconozcamos, porque eso nos indica, si está así asumido, que hay un traspaso de energías a los chakras por encima del diafragma, que es donde realmente nos deberíamos encaminar. Dice, el discípulo no critica, conoce las causas. ¿Qué significa criticar? Criticar significa ni más ni menos, o podría significar utilizar la energía de la mente concreta para intentar desentrañar un enigma. Lo que sucede es que la mente concreta, como nos enseña en filosofía, es kama manásika. Tiene más de kama, más de deseo que de manas. Como tiene más de deseo, lo único que hacemos es incrementar el deseo y no contrarrestarlo. Con lo cual nos estamos metiendo en una ciénaga que de tanto mover y mover y mover le vamos al fondo. ¿Qué deberemos hacer entonces? Se dice, no critiquemos. Claro, ¿qué hacemos entonces? Discernir, amar, de acuerdo, correcto, todas ellas correctas. Pero llegar al mundo, al fondo de las causas, implica que antes hemos hecho el trabajo con nosotros mismos, que conocemos cómo funcionamos nosotros. Y es algo que personalmente sí que os recomiendo, que nos conozcamos un poquito. En el momento en que nos conozcamos un poquito, ya sea por el signo astrológico, por el ascendente, por el autoanálisis, por lo que sea, vamos a ver cómo son los demás. Y los demás y nosotros nos parecemos mucho, por no decir que no somos nada diferentes. Por lo tanto, si yo me conozco un poco, comprendo las vicisitudes que el otro ha tenido para poder llegar a donde ha llegado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues practicar la caridad y no juzgar a nadie. Sí que me va a permitir reconocer que uno tiene esta cualidad y tiene otro, pero no actuar en un modo negativo, en el sentido negativo, peyorativo, atacando mentalmente, sino aceptando lo que hay, que es fruto de la propia evolución del alma. El discípulo tiene desarrollado el sentido esotérico. El sentido esotérico es buscar el mundo de las causas. ¿Cuántos de nosotros, cuando les pasa algo en la vida,
somos capaces realmente de formularnos esta pregunta en estos términos. De que esto me está pasando por alguna cosa en concreto o porque tengo que aprender algo en concreto. Imagino que en los grupos filosóficos, espirituales, esotéricos, la gente se lo plantea, pero fuera de aquí la gente no se lo plantea para nada. Todo lo contrario. La culpa al otro es lo más normal. De hecho, se nos ha enseñado a reivindicar precisamente unos derechos que están mal explicados, porque los derechos en realidad solamente son la continuación de los deberes, de las obligaciones que tenemos con el grupo. No están separados. Son las dos mismas caras de la ciudadanía universal, la ciudadanía de la nueva era. Pero el compromiso del amor nos dice que el deber es lo primero, el deber para con el grupo, no la parte individualizada que serían mis derechos. Mis derechos no pueden estar fuera de los derechos del grupo. Y aquí es donde fracasamos, porque nos creemos diferentes y con la arrogancia y la prepotencia de sentirnos diferentes, pero quitándole derechos a los demás, oportunidades, y esto no puede ser. Nos tenemos que dividir en el grupo. Creceremos nosotros y crecerá el grupo, pero con una condición: nuestra conciencia ya no será individual, será grupal. Y esto es muy importante que nos lo introduzcamos en el cerebro, cuanto antes mejor. Bueno, el famoso ojo de Horus, ¿no? El discípulo tiene desarrollado el séptimo sentido, la intuición. Todos tenemos 5 sentidos, ¿no? La vista, el tacto, el gusto, el olfato, ¿qué más? El oído. La mente, que los interrelaciona a todos, es el sexto sentido. Hay una famosa película de un niño que tenía facultades psíquicas, era el sexto sentido. Pero hay un séptimo sentido, que es la intuición, el tercer ojo. El ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Y este ojo que todo lo ve realmente nos dice dónde está realmente la causa de lo que tenemos a nuestro alrededor, o de nuestra propia vida. Cuando lo hemos desarrollado un poquito, y explico un poco cómo hacerlo, realmente ya no hay ningún secreto para nosotros. Tenemos tanta ocupación, estamos tan ocupados en el día a día que no nos planteamos más progresar sin esa base de comprender el mundo de las causas. Dice, la intuición se despierta practicando el desapego y la impersonalidad. Eso lo sabemos, ¿verdad? Todo lo hemos aprendido. Aparte del estudio de los símbolos, la meditación y el vivir centrado en el momento presente. Si realmente estamos ocupados en lo que nos incumbe, la intuición se activa. Pero si estamos divagando continuamente, o divagándonos los sesos, como se dice popularmente, con temas que nos van y nos vienen, la intuición va a huir de nosotros. Es más, no se va a manifestar. Digo, la intuición no presenta errores, resulta infalible, pero está condicionada siempre al estado de impersonalidad de quien utiliza este sentido. Si el vehículo emocional todavía predomina, intuición no hay. Habrá otra cosa, pero la verdadera intuición es fría, es impersonal. Y para que funcione, debe ser en condiciones de neutralidad absoluta, no estados emocionales alterados, porque si no, no funcionará. Tiene que ser neutralidad absoluta, indiferencia ante el mundo de la forma, de lo contrario no funciona. Y el estanque de lotos nuevamente, ¿qué creéis que representa este estanque de lotos? La futura humanidad, almas en manifestación en todo el planeta, el grupo aporiano. Bueno, las preguntas, venga. Ahora sí me siento. A ver, si muy puesto para allá, se moverá todo. Ha habido uno de los conceptos para el discipulado, que es desarrollar el esoterismo. ¿Qué se entiende con esto? El esoterismo es la gente que estudia el mundo de las causas, es lo mismo. Esoterismo, espiritualidad, teosofía, son términos sinónimos. Pero no se entiende así, espiritualidad. Parece que el esoterismo, dices esoterismo, como yo, el concepto antiguo. Oculto, Falso. falso. Es una acepción que nos ha llegado al siglo XXI de que esoterismo y ocultismo, es decir, cosa oculta que está escondida a los profanos, es lo mismo. Es lo mismo, pero es que el esoterismo no tiene que ser algo extraño ni nada escondido. Lo único que sucede que es una ciencia una actividad tan especial que son
no llama la atención, porque para entenderla, los fuegos de la persona tienen que estar apagados, tienen que estar funcionando los fuegos superiores, y son poca gente la que trabaja esos niveles. Por eso es un trabajo para niveles. Es como el tema de los servicios puestos en esos términos, de abnegación absoluta, de entrega al otro, pero no al otro, no al grupo. Eso no se comprende, porque generalmente se nos ha educado, incluso se nos ha educado bien en Piscis, para obtener un beneficio que decimos, caramba, es criticable. No es criticable, es necesario, porque hay conciencias que todavía lo necesitan. Solamente aquellas que han despertado, que se han hecho las preguntas de la escritura, por supuesto, son capaces de dar cuenta de lo que es el esoterismo, pero para eso cada día hay que meditar, cada día hay que acercarse al alma, cada día hay que vivenciar la existencia del alma. Si eso lo hacemos, Sí, se potencia. claro que se potencia. Entonces lo que pedimos al esoterismo, espiritualidad, como nos venga en gana. Si es el trabajo que tenemos por delante es buscar el mundo de las cosas. ¿Y exoterismo? El exoterismo. Es la parte externa, la parte fenomenológica. Curanderos, tiradores de cartas, astrólogos, todo aquello que acentúe la forma, la parte separada, va en contra de lo que es el mundo del esoterismo. Eso es la parte externa, pero claro, hay un pequeño problema. Para llegar al arte interno hay que pasar por el arte de los sentidos, ¿no? Cuando está todo el mundo. Es normal que exista eso, y cuando el hartazgo es tan grande, hay alguien que se cuestiona y se acerca a la luz. Eso es. Más que Tú has hablado de